que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pero no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchas gracias, Dios. Señor, tú eres bueno y confiamos en ti, Jesús. Tú eres bueno, Señor, y hoy queremos creer con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas, Dios, en que tú estás aquí, Señor, pero también, Padre Santo, en que tú nos has amado, Señor, con un amor tan grande, con un amor tan precioso, Señor. Tú nos has redimido, Señor, tú nos compraste con tu sangre, tú nos diste vida, Señor, y el día de hoy, Padre Santo, tan solo te venimos a decir gracias. Estamos agradecidos contigo, Jesús, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, entonces tenemos aquí un pasaje muy interesante. Este pasaje dice, primero, que cuando Jesús terminó de hablarle al pueblo, se fue, dice, entró en Capernaum. Capernaum era una ciudad en la que él solía estar, o donde él andaba, en Galilea. Capernaum era una de las ciudades en donde él solía entrar. Entrando en Capernaum, dice, había un centurión. ¿Sabes qué significa un centurión? Un centurión es un hombre del ejército de los romanos que está a cargo de 100 soldados. ¿Ok? Un centurión está a cargo de 100 soldados. Entonces, un centurión es una persona que prácticamente tiene un ejército para él solo, ¿no? Tiene un ejército, lo acompañan muchos hombres. 100 hombres, pues no son poquitos, ¿no? No es un pelotón. Un pelotón son como 20, 30 más o menos, es un pelotón. Pero un centurión, 100 soldados. Ese centurión, ese jefe de 100 soldados, dice, él que él creía en lo que Jesús decía. Y entonces dice el versículo 2, dice, el siervo de ese centurión, o sea, una persona que le servía, que estaba en su casa, dice, a quien o sea, el centurión, quería mucho, estaba enfermo y estaba a punto de morir. Mira, nos vamos a dar cuenta a continuación que prácticamente el centurión fue el que rogó a Dios, rogó a Jesús, que Jesús sanase al siervo. El siervo no pudo ir a buscar de Dios. El siervo no pudo ir a buscar de Jesús. Fue el mismo centurión, y el mismo centurión mandó a otras personas para que buscaran a Jesús y le rogaran que sanara a su siervo. Ahora, dice el versículo 2, ¿por qué? ¿Por qué el centurión quería mucho a ese siervo? A ver, búscalo ahí. Dice el versículo 2, ¿por qué el centurión quería que ese siervo sanara? ¿Por qué quería que sanara? Porque lo quería ¿qué? Lo quería mucho. Dice, lo quería mucho. Y el siervo estaba enfermo, estaba a punto de morir. Cuando a veces entre familia de sangre, digo, ocurren dificultades, ocurren situaciones que a lo mejor no nos tienen muy a gusto, que digamos. ¿Conoces gente así? ¿Conoces familias así? Que
inclusive son hermanos. Y entre hermanos se pelean, y entre hermanos ya no se hablan. Y entre hermanos es difícil el que uno con otro pueda platicar inclusive, o estar en la misma casa. Y no sé hasta qué manera o hasta qué punto una persona o dos personas pueden llegar a ofenderse o a herirse, que dos niños que un día fueron niños y ahora son adultos han llevado a pelearse tanto, inclusive hasta desearse la muerte. Ha habido gente así. Y a veces en donde más buscamos el amor, en donde más buscamos el apoyo, a veces no es en nuestra propia familia. A veces es en otras personas. A veces es en la propia iglesia, en los hermanos que tenemos a nuestro alrededor. Y esa es una de las cosas también que necesitamos hacer juntos. Hacer un afecto fraternal. Convivir unos con otros, buscarnos unos a otros, decir: Moisés, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la semana? Quiero orar por ti. Brian, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en el trabajo? Y entonces hablar unos con otros y poder entablar un afecto fraternal. La palabra de Dios dice que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que ayudarnos, soportarnos en las dificultades más difíciles, en los problemas más difíciles. Estamos para ayudarnos. Mira, pon ahí una división a Lucas y vamos, por ejemplo, al libro de Efesios. Efesios está allí adelantito. Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice: yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice el apóstol Pablo, dice: les ruego, les exhorto, les animo a que ustedes, dice, estén en unidad, juntos, a que cada uno de ustedes tenga humildad, a que cada uno de ustedes tenga mansedumbre, pero también, dice, a ayudarse los unos a los otros. Eso significa la palabra soportarnos. Soportarnos no significa: ay, ¿cuánto te soporto? Ya no te soporto. Sino más bien significa: yo te ayudo. Soportar significa: yo te ayudo. Como por ejemplo los castillos en esta casa, ¿qué es lo que hacen? Están soportando el peso de arriba, ¿verdad que sí? Si no existieran esos castillos, ¿qué le pasaría a la construcción? Se vendría abajo. La pared que estaba aquí, ¿esa estaba soportando arriba? ¿Estaba soportando el peso? No la estaba soportando. Lo que lo soportan son estos pilares, estos castillos. Y entonces por eso se puede quitarlo del medio y no pasa nada, porque los que soportan el peso son esos castillos. Entonces, si esos castillos no están, la casa se cae. Ahora, fíjate bien, cuando nosotros estamos o formamos parte de una iglesia, hablamos de que somos un edificio en Cristo Jesús. Somos una iglesia, somos la casa del Señor. Pero este edificio no es la casa del Señor. Nosotros somos la casa del Señor. Nuestro corazón es la casa de Dios. Dice el libro de Hechos capítulo 17 que Él no habita en lugares hechos por manos de hombres, sino que Él habita en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos que somos un edificio, también entendemos que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Tenemos que ayudarnos. Y esa es una de las cosas también de la cual como iglesia nos reunimos, oramos unos por otros, pedimos a Dios unos por otros. Y si algún hermano está en dificultad, podemos también llegar a ayudar. Soportarnos unos a otros. Dice también guardarnos en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. En muchas ocasiones, te repito, ha llegado
o nos hemos dado cuenta que a veces encontramos más apoyo en alguien que no es de nuestra familia que en alguien que es de nuestra propia sangre. Y eso es algo triste. Pero ¿sabes algo? También tenemos que entender que lo que tú y yo hacemos, o en lo que tú y yo creemos, ya no es de este mundo. Gracias a Dios que nuestros hermanos, o tal vez los que tienes cerca de ti, los que son de tu sangre, crean en Dios. Qué bueno. Y si no creen en Dios, háblales de Dios. Y dice el versículo 17, Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La dureza del corazón no nos ha permitido en muchas ocasiones entender la unidad del Espíritu y entender la unidad que tú y yo tenemos como iglesia. La dureza del corazón de las personas en muchas ocasiones no nos ha permitido ver inclusive los milagros que Dios puede hacer por nosotros, los milagros que Dios puede hacer en nuestras vidas, los milagros que Dios puede hacer con cada uno de nosotros si nada más nos humilláramos delante de Él. Y entonces, regresando a Lucas, imagínate, este centurión, este jefe de 100 soldados romanos, era un hombre muy importante, era un hombre también muy rico, era un hombre que tenía dinero. Para ser centurión era un hombre que era muy importante dentro del pueblo romano. Y entonces este hombre, el centurión, dice, tenía un siervo al cual quería mucho, al cual amaba mucho. Ahora, pregunta, si era un siervo de una casa, un sirviente, ¿por qué el centurión lo quería mucho? ¿Por qué lo quería tanto? ¿Tú crees que el centurión, el jefe, quería mucho al siervo porque el siervo hacía mal las cosas? Por ejemplo, bárrele aquí, y el siervo barría todo mal, todo feo. O tal vez un día le dijo al siervo, yo quiero que vayas y le pagues a fulano de tal, aquí está, yo no puedo ir, te doy 100 pesos. Y entonces quiero que se lo vayas y se lo pagues. Y le tenía la confianza. Y entonces iba el siervo y se lo pagaba y regresaba. Le tenía tal vez la confianza necesaria o la confianza suficiente para poder encargarle no sé cuántas cosas. ¿Por qué se quiere una persona? Porque a lo mejor tú has trabajado en algunos trabajos, ¿no? Alguna vez trabajaste para alguien, ¿cierto? Pero cuando trabajaste para ese alguien, ¿cómo te ganas gracias, Chole. ¿Cómo te ganas el afecto de tus patrones? ¿Cómo te ganas el afecto? O sea, vas y patrón, mire, jefe, como le digas, ¿no? Mire, es que hoy mi niño se enfermó y mire que no sé qué, y te dice, ve, córrele, ve, rápido. ¿Cómo? Imagínate la diferencia entre eso y que le digas, oiga, es que mire, lo que pasa es que mi hijo está enfermo, pues espérate hasta que den las 6, a ver, y háblale, y pues espérate, no le va a pasar nada a tu hijo. ¿Cómo te ganas el afecto, el cariño de un patrón? ¿Trabajando mal o trabajando bien? Yo creo que trabajando bien, ¿cierto? Y entonces, cuando una persona trabaja bien, entonces hasta te buscan para trabajar, ¿sí o no? Pero cuando alguien trabaja todo mal, cuando alguien no sabe trabajar, cuando alguien trabaja todo feo, todo cuácharo, todo mal hecho, todo horrible, llega tarde a trabajar, cuando alguien llega borracho a trabajar, cuando alguien a lo mejor le dan 100 pesos para ir a la ferretería y le dicen, quiero que me compres tanto de tornillos o de clavos, y entonces le dice, a ver, ¿cuánto fue? Fueron 70 pesos, y los 30 pesos, no, pues que compré una coca. ¿Cómo te ganas la confianza de un patrón? ¿Cómo te ganas la confianza de un jefe? Haciendo las cosas bien, siendo honestos, ¿verdad que sí? Hablando con la verdad, trabajando bien. Pero cuando alguien no trabaja bien, lo quieren en su trabajo. Cuando alguien llega tarde, lo quieren en su trabajo.
Cuando alguien nada más hace las cosas así al aventón, ¿lo quieren en su trabajo? Cuando alguien llega borracho a su trabajo, ¿lo quiere el patrón? ¿Verdad que no? No. Aunque el patrón también le guste la borrachera, no lo quiere porque no trabaja igual. No trabajan al 100%. Entonces imagínate, piensa un poquito, ¿por qué el centurión quería tanto a este siervo? Porque tal vez el siervo se había ganado la confianza y el cariño del patrón por trabajar bien, el respeto. Aunque era un siervo, aunque no tenía dinero, aunque tal vez el siervo no tenía muchas posesiones, tal vez nada más era él, se había ganado el respeto de un hombre tan importante como un centurión. Ahora fíjate que hay algo muy interesante que aprender. Tú y yo, nosotros, en algún momento, tal vez o vamos a trabajar para alguien o trabajamos para alguien. Y cuando tú trabajas para alguien, ¿qué testimonio das para esa persona? ¿Qué testimonio le das a tu patrón? Tal vez un día alguien te contrata para pintar aquí, para pintar una puerta, para pintar una casa. Y entonces, ¿cómo te ganas la confianza de él? Trabajando bien y haciéndolo honestamente. Pero sabes que esto va mucho más allá. No solamente es trabajar bien, sino también es dar un testimonio de que Jesús vive en tu corazón, de que Cristo es tu Señor. Y entonces alguien te va a preguntar tal vez algún día, oye, ¿por qué tú sigues trabajando aquí? ¿Por qué te gusta tanto trabajar? ¿Por qué esto? Y a lo mejor te va a dar la oportunidad de decirle, yo creo en Dios, patrón. Yo le tengo temor a Dios. ¿Por qué tú no eres como los demás? Todo borracho y te gustan las malas palabras. ¿Por qué a ti no? ¿Por qué tú trabajas bien? Tú nomás a lo que vienes, a lo tuyo. Es que yo le tengo temor a Dios. Yo soy cristiano y yo quiero hacer la voluntad de Dios en mi vida. Y entonces vas a dar testimonio. A ver, platícame más. Y entonces este siervo se ganó el respeto y se ganó la confianza de su patrón, del centurión. Y entonces estaba a punto de morir. Estaba tan enfermo que se iba a morir. Versículo 3, y dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Le dijo, ven, yo quiero que vayas. Este centurión escuchó de Jesús. ¿Te acuerdas que habíamos platicado acerca de que la fama de Jesús corría por todos los lugares, iba por todos lados? La fama de Cristo iba por todas las aldeas, y Jesús sanaba, y Jesús ayudaba, y Jesús liberaba de demonios, y Jesús sanaba personas, paralíticos, leprosos, ciegos, mudos. Y entonces la gente sabía quién era Jesús, y llegó a oídos del centurión. El centurión escuchó de Jesús y dijo, yo voy a mandar a alguien para que venga Jesús, para que sane a este siervo. Lo quería tanto que no quería que muriera. Y tal vez ya no era nada más porque le servía mucho o porque trabajaba muy bien, sino era porque ya le había tenido un afecto muy grande a ese siervo. Y vinieron, dice ellos, a Jesús, versículo 4, y le rogaron con solicitud, es decir, le rogaron insistentemente, por favor, y le decían, es digno, dice, que le concedas esto. Jesús, Señor, le decían los ancianos judíos, ve con el centurión, sana a su siervo. Dice, él se lo merece, es tan bueno, es un hombre tan bueno. Ve y ayúdalo, Jesús. Ve y bendícelo. Sana la vida de su siervo. Él se lo merece. Y dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Es decir, el centurión tenía dinero y les construyó un lugar grande, así como una iglesia. Les construyó un lugar grande para que entonces los judíos, los ancianos, pudieran reunirse en el día de reposo y otros días para hablar de la palabra de Dios. Y entonces dice, nos ha construido una sinagoga. Él ama nuestra nación. Versículo 6 dice, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo.
El centurión no era judío. ¿Sabes? Había algo que los judíos tenían, hasta el día de hoy tienen, en contra de los que no son judíos. Y eso es que para ellos, o sea, los judíos nada más de sangre pura, ellos se aman, se buscan, se procuran, se tienen respeto, pero todos los demás son gentiles, así se les dice, o ellos les decían gentiles. Y entonces ellos no podían como mezclarse con los gentiles. Era como, ay, me mezclo con la chusma, ay no, chusma. O sea, los judíos de aquel entonces puros, de sangre pura, no querían tener amistades con los gentiles. Y entonces dice el centurión, yo entiendo, Señor, yo entiendo quién eres, y yo entiendo también lo que significa que tú vengas a mi casa. Y le dijo, no soy digno de que entres a mi casa, de que entres bajo mi techo. Señor, dice, no vayas, ya, hasta ahí quédate. Dice, por lo que ni aún, versículo 7, me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra, tan solo di una palabra. Di que mi siervo sane y él va a sanar. Porque yo sé, Señor Jesús, que tú tienes poder. Porque yo sé, Señor, que tú tienes autoridad. Y le explica, el versículo 8 dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, 100 soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y entonces el centurión entendió que Jesús tenía autoridad. El centurión entendió que Jesús estaba también bajo autoridad, siendo hombre, siendo Dios, bajo la autoridad del Padre, y entonces respondía a la voluntad del Padre. El centurión entendió que Jesús también, con su sola boca, con su sola palabra, él iba a sanar a su siervo. Tan solo la palabra de Dios puede sanar nuestro corazón. ¿Alguna vez te has sentido triste? ¿Alguna vez te has sentido desesperado? ¿Alguna vez has sentido que ya no puedes? Tal vez, si te diera gripa o si te doliera la cabeza, tal vez en ese momento sería más soportable una enfermedad así que la tristeza. Porque la tristeza te acompaña y te va carcomiendo por todos lados desde adentro. Una gripa se te quita con 2 XL3 y ya te sientes bien. Con 3 aspirinas y una coca se te quita. Pero la tristeza, ¿cuándo se te quita? ¿Te acuerdas que ya una vez platicamos acerca de las diferentes enfermedades? Enfermedades en el cuerpo, ¿te acuerdas? Enfermedades en el alma y enfermedades en el espíritu. ¿Te acuerdas que ya platicamos de esto? Y entonces hay mucha gente enferma de su corazón y enferma de su espíritu. Hay mucha gente que puede decir, ay, es que pues yo tengo gripa, o yo tengo dolor de cabeza, o el menor de los daños o el menor de los problemas para el mundo ahorita es que la gente se enferme de coronavirus. Ese es el menor de los problemas. El problema es que la gente está enferma de su corazón. El problema es que la gente está enferma de su vida. Está amargada, tiene odio, tiene rencor. Hay enemistades en su corazón. No quiere perdonar a fulano, a sutano. No quiere hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. El centurión entendió que Jesús tenía autoridad y que tan solo su palabra podía ayudarlo. ¿Alguna vez te has sentido en medio de tantos problemas que como que ya tu fe se te va? ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez alguien te ha dicho, no hombre, confía, cree en Dios? Dios puede hacer las cosas grandiosas en tu vida. Dios te puede ayudar. Confía en Dios, créele a Dios. Y tal vez tú sientes en tu corazón, es que ya no tengo fe. Ya no puedo seguir adelante. Ya no quiero seguir adelante. Aunque quiera confiar en Dios, ya no tengo fuerzas para seguir confiando en Dios. Y es como si tu fe se te fuera. ¿Alguna vez te ha pasado eso? A mí sí. ¿Y sabes cuál es la respuesta? ¿Sabes cuál es la solución a eso? La misma palabra.
Mira, vamos al libro de Romanos. ¿Estás en Lucas? No le pierdas ahí. Lucas, luego sigue Juan, luego sigue Hechos, luego sigue Romanos. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Fíjate lo que dice. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra del pastor. ¿Sí dice así? Ponte abusado, ponte abusado. El oír por la palabra del Dios. Cuando algún día sientas que tu fe falta, cuando en algún momento sientas que tu fe ya está por los suelos o que ya no tienes fe, ve a la palabra de Dios. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios alimenta. La palabra de Dios es como un bálsamo para tus heridas. La palabra de Dios nos ayuda a sanar aquí adentro. Si tú no vas a la palabra de Dios, entonces no busques sanar con una aspirina. No busques sanar yendo a un doctor en tu vida. No busques eso. No busques ir a un psicólogo para que entonces sane tu depresión o tu tristeza. Ve a la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que cada vez que tú vas a la palabra, escuchas la palabra. Y por eso es tan importante que leamos la palabra de Dios. Porque yo te puedo decir, bueno, cierre sus Biblias y vamos a platicar. Mira, lo que pasa es que la otra vez nos pasó esto y Dios es bueno y Dios aquello. Y mira que Dios también te puede ayudar a ti. Y mira que Dios también te puede bendecir a ti. Y mira, vamos a escuchar un testimonio. Y mira, vamos a escuchar esto, pero con la Biblia cerrada. Yo puedo decir muchas cosas, pero no es lo que yo te diga, es lo que aquí está escrito. Y es por eso que te animo que vamos a un versículo y luego vamos a otro y te digo, a ver, encuéntralo, a ver, léelo, a ver qué dice, porque la palabra alimenta nuestra fe. Porque la palabra alimenta nuestra convicción en Dios. Porque en ese momento en el cual tú te sientas de la manera más fea posible, más triste, la palabra de Dios te va a levantar, hermano. Créelo. Tan solo es que vayas y busques. Señor, ayúdame. Señor, bendíceme a través de tu palabra. Tan solo es que vayas y busques. El asunto es que muchas veces no la abres o no la abrimos. Y entonces decimos, ayúdame, Señor. Y Dios dice, pues ahí está. Allí está. Abre la palabra. Abre la Biblia. Empieza a buscar quién es Dios. Empieza a buscar el amor que tiene para ti. Empieza a buscar que Él murió por ti, por tus pecados. Y que Él te ama con un amor grandioso y un amor eterno. Ese es Dios. Entonces dice, regresamos a Lucas, le dijo el centurión, también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y el otro ven y viene, mi siervo hace y esto hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, volviéndose, y dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Los que eran hijos de Dios, los que eran del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, ni siquiera en ellos había tanta fe como en la fe del centurión. ¿Acaso el centurión había leído mucho la palabra? ¿Acaso el centurión había escuchado mucho de ella? No lo sé. Pero yo sé, lo que sí sé es que estaba convencido de quién tenía enfrente a él. Y se llama Jesús. Y yo quiero que tú te convenzas de quién está enfrente de ti. Y yo no hablo de mí. Hablo de Jesús en tu corazón. Hablo de Jesús en tu vida. Quiero que entiendas que es el creador del universo, el que sustenta todo con el poder de su palabra. En el principio, Génesis capítulo 1, dice que Él creó los cielos y la tierra, ¿verdad? En el principio, Jesús creó los cielos y la tierra. Luego busca en Juan, estamos ahí en Lucas, luego busca en Juan,
Juan capítulo 1, el siguiente libro después de Lucas. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 3. Dice, todas las cosas por Él, está hablando de Jesús, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién hizo todo? Jesús. Él es el creador. Ahora quiero que vayas a otro libro que está más adelante. Se llama Hebreos. Está casi por el final. Hebreos. Hebreos capítulo 1. Está después de Timoteo, Tesalonicenses. Por ahí está. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1:3. ¿Lo encontraste? Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios, Jesús. ¿Y quién sustenta los cielos y la tierra? Dios, Jesús, el creador del universo. Pero ¿cómo sustenta todo lo que hay a nuestro alrededor? Lo dice allí, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Con su palabra. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz se hizo. Cuando tú te levantas en la mañana, ¿está tu cama extendida o tendida? Está extendida, ¿no? Imagínate que tú te levantas en la mañana y te paras enfrente de tu cama y le dices, cama, tiéndete. ¿Te va a hacer caso? ¿Por qué? Porque no. Tus palabras ni las mías tienen poder, ¿no? Y la cama pues no te va a hacer caso, es algo que no tiene vida. O imagínate, estás con mucha hambre, de esos días que andas en la calle y llegas a tu casa y no hay nada que comer y tienes que preparar y no hay frijoles y tienes que ir a la tortillería y te da mucha flojera ir porque ya es bien tarde y tienes mucha hambre. Imagínate que te paras enfrente de la mesa y dices que la comida se aparezca. ¿Sí pasaría eso? No. Ni tu palabra ni la mía tiene ese poder. Pero la palabra de Dios sí. Dios dijo, sea la luz. Y la luz se hizo. Dios dijo que se separe la luz de las tinieblas. Y a las tinieblas les llamó noche. Y al día le llamó luz. O a la luz le llamó día. Y dijo, haya lumbreras en el cielo. Una para el día y otra para la noche. Haya animales, árboles, plantas, aves en el cielo. Y todo lo hizo con su palabra, con el poder de su palabra. Entonces la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder para ayudarte, para ayudarme, para consolarnos, para ayudarnos. Es la palabra de Dios por la cual hoy venimos, la cual tú quieres escuchar, tú necesitas escucharla. La palabra de Dios, porque la palabra de Dios sustenta todas las cosas. Y ya para terminar, allí Lucas capítulo 7, versículo 9, dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El último versículo, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. La palabra de Jesús, tan solo con decirla, ¿cómo se llama tu siervo? Se llama fulano de tal. Entonces, que fulano de tal sane. Y paz, sanó. Así de fácil. Porque es Dios. Porque es el único que puede hacer eso. Ahora, ¿tú crees, así como el siervo, tú crees que eso también puede pasar en tu vida? ¿Tú crees que Dios te puede sanar? ¿Tú crees que Dios te puede ayudar? ¿Tú crees que Dios te puede sustentar? ¿Tú crees que Dios puede salvar tu vida cuando tú clamas a Él? Y si Él lo dice, lo va a hacer.
porque es Dios. Mi palabra no tiene poder, pero la palabra de Él tiene todo el poder del universo. Pero tan solo tienes que creer y tienes que buscar. Y si tu fe se acaba, entonces ve a la palabra, porque la palabra alimenta nuestra fe. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Padre, porque cada día, Dios, podemos entender que eres tú, Señor, y solamente tú, Padre Santo, el que hace, Señor, que nuestra vida esté sostenida, Padre. Hoy te damos gracias, Dios, porque tu palabra nos ha alimentado y tu palabra, Señor, nos ha sostenido. Señor, cada día estamos pasando por pruebas, por dificultades, por luchas y por desiertos. Pero es tu palabra, Señor, la que nos sustenta, la que nos guarda. Señor, eres tú, Señor, y solamente tú, el que nos libra, Señor, del pecado, de la muerte. Y hoy creemos en ti. Y hoy creemos, Señor, porque tú tienes autoridad. Creemos en que tú puedes hacer todas las cosas posibles. Porque nada hay imposible para ti, Señor. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí. Por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo, aún sin merecerlo, aún sin merecerlo. Señor Jesús, tú moriste en la cruz por nosotros y nosotros no lo merecíamos. Tú nos das perdón, Señor, vida, esperanza, y nosotros, Señor, no lo merecemos, Padre. Hoy te damos gracias, Dios, porque podemos confiar en ti, porque nuestra vida, Señor, es tuya. Hoy te damos gracias, Dios, por tanta misericordia que has tenido para nosotros, Dios. Te bendecimos, Señor, te adoramos y te pedimos el día de hoy, Señor, que bendigas a esta preciosa iglesia tuya, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que estés con ellos,
que les ayudes, Dios, que les alimentes cada día con tu palabra y que cada día, Señor, seas tú obrando en sus corazones, en sus vidas, Padre. Que cada día, Señor, su fe crezca en ti, Señor, para tu gloria y para tu honra. Te amamos y te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias. Gracias por venir, por estar aquí. Dios te bendiga. Si necesitas oración, vente. Queremos orar por ti. También ahí está mi esposa. Podemos orar por ti también, las mujeres. Entonces, no te vayas si necesitas oración, ¿de acuerdo? Un abrazo para todos. Gracias por estar aquí. Gracias. Dios los bendiga.